to thank to Kimberly Mayer, the director of the Max Center in Los Angeles, for her collaboration with this event. And it's a pleasure for us to have Roberto Gottardi tonight giving this lecture for different reasons. I will say that first, let me tell you a little bit who Roberto Gottardi is. Roberto born in Venice, Italy, and he studied there. Then he worked for a period of time in the BBPR firm in Milano. After that, he moved to Venezuela to be the project manager of one of the projects of this Milano company. And at the end of the 50s and the beginning of the 60s, him together also with Roberto Porro, Vittorio Garatti, they moved to Cuba and attract for the possibilities of a different kind of project in terms of how you can practice architecture and different kind of role in relation between architecture and culture. The three of them were very young and they were commissioned to do the complex of the arts. Basically there were three schools, the School of Drama, which is the one that Roberto did, the School of Modern Dance, which Ricardo Porro did, and the School of Music that Vittorio Garatti did. These three projects, these three buildings became recently, let's say in the last 10, 12 years, a material multiple studies and discussion. They're really amazing projects in the sense, for very curious reason, mostly none of the three of them were full complete, because there was a lot of political implication in the whole discussion about those buildings in that moment and different reasons. But what is really interesting is became that they were partially built and the vegetation started to grow inside the buildings, and it really is one of the most amazing interaction that you can see between architecture and landscape in the most brutal way that you can imagine. But the three buildings are really absolutely astonishing buildings. And out of the three of them, Roberto was the only one who stayed in Cuba. The other two architects they came back to Europe, and he has been practicing there since the beginning of the 60s. So the idea is that Roberto will do the presentation, and hopefully then we will have time to have a more informal conversation. So please join me to welcome Roberto Gottardi. Algunas cosas ya nos la dijo Hernán, ¿no? Sí, lo que quería decir que, lo dijo que yo nací y estudié en Venecia hasta graduarme de arquitecto. Sí, que la persona más importante, la que más contribuyó a mi formación ha sido Carlos Scarpa. And the person who contributed to his studies and his learning and his architecture was Scarpa. Sí, la otra experiencia de que hablaba también Hernán, con BPR, los arquitectos de Milán. Y en este caso la persona que más contribuyó a mi formación ha sido Rogers. And Mr. Sorry. Oh, okay. Mm-hmm. He said that the main person the main important person in Milan was Rogers. Sí, después, como dijeron, pues, estuvo un tiempo en Venezuela y en el diciembre del 60 llegué a Cuba. Then I was also in Venezuela in 1960. I came to Cuba. A los pocos meses de llegar a Cuba,
yo tengo el proyecto de la Escuela Nacional de Arte. A few months after I came to Cuba, this project came to me, the School of Arts. Sí, este proyecto nace de circunstancias. Yo tengo que hablar un poco de las circunstancias muy peculiares de Cuba en ese momento. I need to speak about the peculiar situations in Cuba at that moment. Este proyecto nace porque en el Country Club de La Habana, que era prácticamente obsoleto, vacío, This project came along because of the golf course. It was empty, it was obsolete. porque la gente que lo frecuentaba era la gente rica que se habían ido del país. The people who used to come to this golf course would usually the rich people from Cuba that had left the country. Bueno, entonces el gobierno piensa darle un nuevo uso a al terreno, al club, y piensa en una ciudad del arte. The government thinks about giving a different purpose to this lot, and they decide to make it as a city for the arts. Quiere decir, hacer unas escuelas que sirvan para la formación de actores, pintores, músicos, etc., bailarines. Meaning that they will they'll have a school for performers, dance, painters, Pintores, músicos, actores, musicians, actors, bailarines. dancers. Y para eso yo quiero aclarar algunas cosas de ese momento que son bastante atípicas con respecto a la profesión. Perdón. Que son bastante atípicas, condiciones bastante atípicas que Ajá. quiero aclarar, ¿no? That's why I want to talk about the typical conditions at that time. Por ejemplo, este proyecto era un proyecto muy grande que normalmente se haría a través de un concurso. For example, this would have been a project that would be through a competition. En este caso nos encargaron directamente a nosotros tres y nosotros mismos decidimos qué escuela debía ser cada una. In this case, they chose us, we were chosen, and we decided what schools we would do, or which of the schools we would choose. Inclusive por el terreno, nosotros caminando por el campo de golf, hablábamos decimos, yo me pongo aquí, tú te pones ahí, así. We took a walk through the golf space, and we then we mentioned which space we were going to take, each of us were going to be using. Sí, que al contarlo ahora parece como un juego de muchachos, ¿no? Saying it now, it would be a play, like a play of boys. El proyecto, naturalmente, era un proyecto complejo porque de escuela de arte no había ninguna documentación, ¿no? This would have been a complex project because there was no documentation of the schools. Además, nosotros no podíamos contar con materiales de importación porque teníamos que contar exclusivamente con los materiales que se producían en Cuba. We couldn't count with materials imported. We had to just count what was available in Cuba. El único material que contaba era el barro. The only thing that we could get, the only material we could get in Cuba was the Por eso que nosotros hicimos esta construcción, piso, paredes y techo en barro. That's why we decided to make the floors, the wall. roof, the walls out of clay. El techo, ¿no? The roof. Rescatando la bóveda catalana. Rescuing the Catalan forms. Both. Roofs. Porque la bóveda catalana ahorraba, era interesante porque empleaba poco hormigón.
poco acero y poca madera. Because the Catalan valves would require only little of the cement, iron, or steel, and copper. Bien, otra cosa interesante es que nosotros no empezamos a construir cuando el proyecto estuviese terminado, ni empezamos a formar los alumnos cuando estuvieran en la escuela. The other thing is that we started building the schools. ¿Ya? Ajá, que estaban construyendo la escuela. Sí, que nosotros prácticamente empezamos a construir cuando el proyecto no estaba terminado They started building when the project was not finished. y los alumnos empezaron a formar cuando no estaban todavía en la escuela, ocupando la casa de la gente que se había ido. And the students were lined up, occupying the spaces, the houses of those people who had left. En esta casa ellos dormían y daban clases, se formaban como alumnos. In these houses, they would take classes and live at the same time. Nosotros vivíamos en ese momento la atmósfera del todo posible. We lived at that moment the all possible atmosphere. Este proyecto también de la Escuela de Arte era prácticamente un sueño y nosotros lo emprendimos como una cosa perfectamente posible. This project at the School of Arts was also like a dream, and we did it as all possible. Naturalmente la realidad, nosotros trabajamos 4 años en este proyecto, en la construcción, The reality, we worked 4 years on this project. y al cabo de 4 años prácticamente la economía del país nos permitió seguir con este trabajo. After 4 years, the economy in Cuba did not allow it for us to continue. Se interrumpió y hubo todos estos años, se usaron la escuela, It was interrupted, but the schools were in use. pero sin mantenimiento ninguno y sin agregar más nada a la construcción. It was no maintenance and no additions to the structure, to building. Bueno, quiero decir también que esta escuela en principio fueron muy criticadas. I also want to mention that the schools at the beginning were criticized. No se consideraban representativas de la revolución, They were not considered as representative to the revolution por cierto esquematismo típico de los años 60, because of the scheme of the 60s. pero en los últimos años ya están reconocidas como una de las cosas más importantes que se hizo. Lately, in the years, it's known as the most important projects that were made. A eso contribuyó también el interés fuera de Cuba para esto. This also contributed the interest outside of Cuba. Por ejemplo, el libro de John Loomis que escribió, que no sé si alguno de ustedes lo conocen y lo han leído. For example, the John Loomis book that I don't know if some of you guys have know about it or have read it. Después fue importante también la invitación en el 99 que hizo el Max Center a la Columbia University a los 3 arquitectos. It was also important in 1999 when the Max Center made an invitation, also an invitation to the Columbian. Sí, porque naturalmente nosotros estamos después, una vez terminada la escuela o interrupta la escuela, cada uno fue en lugares diferentes, ¿no? After the construction of the School of Arts was stopped, we all went to different places. Sí, Porro fue a vivir y a trabajar en París. Porro moved to Paris to work and live there. Garatti en el 74 volvió a Italia. Garatti moved to Italy in 1974. Y yo fui el único que se quedó todos estos años ahí en Cuba. And I was the only one who remained in Cuba all these years. Bueno, esta situación, ¿no? Esta cosa que yo dije no son superfluas porque son condiciones bastante atípicas con respecto a cómo se trabaja normalmente. What I'm mentioning now is just a typical way of how we do work.
Bueno, yo entraría ya a hablar de la escuela. He's going to talk, I'll talk now about that school. Bueno, esta es la Escuela de Arte Dramática. This is a school Artes. of dramatic art. En que fue el proyecto en que yo trabajé. And this is the project I worked on. Este proyecto nace, esta es una foto que se hizo en el 65 prácticamente cuando se interrumpió el proyecto. This photograph was taken in 1965 when the project was stopped. Este proyecto obedece a un criterio, al concepto de que normalmente cuando se habla de teatro se habla de actores y de directores. This is a concept when we usually talk about a theater, we talked about directors and the actors. Pero cualquier obra de teatro es una obra, un trabajo de equipo, que no. But the theater, the theater work, it's a teamwork. ¿En qué contribuyen lo escenógrafo, contribuyen lo vestuarista, lo maquillista, técnico de sonido y luces? Where the technicians, sound, makeup, and dress, we all work together. Por eso yo organicé todo esto, cada una de esta especialidad. That's why I organize all of this specialties. Cada una de estas especialidades Each of these corresponde a uno de estos sectores. corresponds to each of these sectors. Y cada sector tiene las aulas teóricas, aquí las aulas prácticas ya, de manera que pasan de la teoría a la práctica a la experimentación en el teatro. That's how the sectors, they all in a way connect to the same the center. Ahora, esta parte tiene un sentido como urbano, porque es como una pequeña comunidad. This is like a small community. ¿Sí? Little community. Como una Sí. pequeña comunidad. Y los pasillos, por ejemplo, más que pasillos, parecen calles. And the walkways, more than a hallway, it looks more like a street. Los patios The patios. parecen como pequeña plaza. The patios seem to be like a small plaza. Y todo tiene este sentido urbano es porque todo tiene un objetivo común que es el teatro. And they all have this common sense because it's the theater, to the theater. El teatro, naturalmente, en este momento, toda esta tensión hacia el teatro se quedan frustradas porque el teatro no fue construido. All of these fusions just stayed still because the theater was never built. Y además, para subrayar, para enfatizar esta atención hacia el teatro, todos los techos tienen una inclinación hacia el mismo. And also to emphasize about theaters that all of the roof come into the center. Sí, estos dos edificios fuera de esta parte son los únicos que se construyó sin techo el resto. These two buildings were the last two that were built without a roof, were the two that remained. Esto era el proyecto completo. This was the entire project. Estos son los dos edificios que están sin construir. Ahí había otra parte, aquí otra parte. These are the two buildings that remained, that were not finished. Yo no hablo mucho sobre esto porque este proyecto no se construyó ni se va a construir porque ahora que yo volví otra vez, he hecho un proyecto completamente nuevo. This is two of the projects that I don't speak about because they were never finished and they will not be finished now. Then I came back to the project. Para concentrar la atención hacia el teatro y hacia la actividad relacionada con el teatro,
to concentrate attention into the theater. Yo me cerré al exterior. Como ustedes ven, los muros están muy cerrados, con ventana muy pequeña. I use very small windows to the outside and in the exterior. De manera que cuando yo entro, tengo el efecto es mucho más sorpresivo. So when I come in, I have a more surprising Y tengo ese sentido urbano de calle que yo le decía. and I have this sense of urbanism. Yo tengo, por la forma curva, tengo una relativa independencia entre un sector y otro. With the curb, I have like a ¿cómo dijo, perdón? Relativa independencia Independent entre un sector relationship y otro, between one sector and the other. porque así funcionan y se reúnen solamente el momento del espectáculo teatral. Because that's the only way they function, and they only come together at the time of the performance. Ustedes ven que esta calle interior se va descubriendo caminando. This exterior street, it's been discovered as you walk along. Sí, en los patios hay esos ladrillos están puestos de esta manera porque yo tengo bugambil y mi planta que me crean sombra como un lugar de estar. I have used these bricks because I will have plants like bougainvilleas that would create shade into the spaces. Esto yo lo estoy enseñando foto con cosa construida a media. Por ejemplo, esa escalera no es que sea terminada así, ni el piso tampoco. I'm showing these photos the way it is, but it's not finished. That this is not the final photograph of the construction. Aquí ven mejor el patio que en este momento no tiene ninguna planta. This is the patio with no plants. Pero esa forma de ladrillo es exactamente para que la mata pueda treparse y agarrarse. And the way the bricks are, it's for the climbing plant to hold, like the climbing fig to hold on. Esto el patio visto desde arriba, los techos con la pendiente hacia el teatro para enfatizar esa dependencia del teatro mismo. These are the roofs to emphasize the theater. Enfatizar. Uno de estos patios está como teatro abierto en continuación del teatro cerrado. And one of these patios is a continuation of the enclosed stage or theater. Y esto para ver que el único contacto que yo tengo con afuera es prácticamente en los recortes de cielo que yo tengo desde el interior. And this is just to show the only connection that I have with the interior. Hubo un crítico, que no hace falta que diga el nombre, que habló, There was a critic that I don't have to mention his name, que interpretó este cierre mío con respecto al exterior that interpreted my way of enclosing to the exterior. Él dijo que yo estaba horrorizado por la flora tropical. He said that I was horrified with the tropical vegetation. Y yo le dije que esto no tiene nada que ver, al contrario. And I told him this has nothing to do. Yo estoy encantado con la flora tropical, solamente que las razones de mi cierre con el exterior son otras, que yo intenté de explicarle, ¿no? And I tried to explain that I love the flora vegetation and my reasons were others. Bueno, al retomar el proyecto, naturalmente hay muchas cosas han cambiado. When I took the project again, there's many things that have changed. Yo retomo el proyecto 35 años después. I take ¿no? the project 35 years later.
35 años después, Cuba ha cambiado. 35 years, Cuba has changed. Yo puedo importar materiales. I can import the materials. El programa no es el mismo. The program is not the same. El río inunda tierra, terreno que antes no inundaba. The river, it's taken some of the space that had not taken in the past. La economía tampoco es la misma. The economy is not the same. Es decir, que el proyecto no puede ser el mismo. The ¿no? project, to say that the project could not be the same. Yo hago una primera versión y le voy a enseñar una segunda versión a nivel de anteproyecto. ¿no? I made one version, and then I'm going to show the second version of the project. Los muros en blanco son la parte existente. The walls in white are the existing structure. Entonces, alrededor del teatro, Around the theater, como yo había hecho todo esto con un criterio urbano, yo retomo ese criterio urbano de la parte existente. I had worked on a urbanism criteria, and then I take the same criteria. Sí, lo estrechamiento y lo ensanche, en este caso, obedecía más tenía un carácter más intuitivo. The narrowness and the openness, the wideness, also you can see them in the. En este caso, en cambio, yo organizo todo alrededor de un octógono. El octógono del teatro, después lo roto. I take this and organize it in octagonal shape. Y eso origina la disposición de las aulas That de or- actuación todo alrededor del teatro. That originates the rooms all around the theater. Bien, aquí la entrada, hay otro teatro experimental, no puedo hablar mucho de esto, In the entrance, there's another experimental theater which I cannot speak pero about. lo que quería subrayar Much. como yo hago cosas que son un tipo de arquitectura que tiene determinado punto de contacto. What I want to point out is that I make architecture that has a determined point. Sí, con lo existente, pero hay otros puntos que son completamente diferentes. With the existing, and there's other points that are totally different. Como yo decía, como la entrada y la disposición de la terminación de las aulas de actuación. For example, the entrance and the termination of the Aula de actuación, donde aprenden a actuar los the actores. theater classes or rooms. Aquí ustedes pueden ver las aulas de actuación. Here you can see the rooms, ¿eh? the acting room, the acting. Que yo organizo alrededor del teatro, I organize this around the theater, aumentando de 1 metro cada una. Hay una diferencia de 4 metros de aquí a aquí. adding 1 meter. There's a difference between the starting point and the other point of 4 meters. Y esta la maqueta que yo hice de estudio, This is the porque era bastante complejo because it was very complex poder visualizar esta cosa en esta disposición y con el cambio de nivel. to be able to visualize this Cambio de nivel. the different change of levels. Los dibujos que ustedes ven abajo son dibujos que yo hacía para el dibujante que me lo pasó en AutoCAD, ¿no? The drawings that you see are the drawings that I made for the person who worked with me on the. Y yo siempre he trabajado con maqueta, que es prácticamente la forma con la cual yo no pueda tener sorpresa al momento de realizarlo. I have always worked with models so that I will not be surprised
with the project. Sí, otra cosa que está, que tiene similitud con la parte existente es el encierre con el exterior. Something is very similar with the existing building. It's that enclosure with the exterior. En este caso, yo me tengo que cerrar del exterior porque las salas de actuación no tienen ni aire acondicionado ni tiene ventiladores. In this case, I need to enclose the space because the classrooms doesn't have any air conditioning, any fans. Y por lo tanto, yo tengo que ventilar las aulas a través de unos patios, ¿no? ¿A través de unos qué, perdón? ¿A través de unos qué? Patio. That's why I need to be able to bring air through some patios. Es decir, que tengo unos muros aquí muy altos en que el viento rebota, entra y después sale. Saying that I have some tall walls where the air hits the wall and then comes through the room. Ahí tiene una visión de cómo esto se pueda desarrollar. You have Una a foto vision. pequeña, una maqueta de estudio. You have a vision of how in the model how it's a study model where you can get a clear vision. Aquí es la parte existente con la nueva parte estudiada más en detalle. This is the existing building with the new building in more detail. Esta es la parte más conflictiva, digamos, de la parte nueva con la parte vieja. This was the conflict between the new and the existing building. Es decir, yo hago una arquitectura que no es mimética. I do a type of architecture that is not mimic. Que no hago una arquitectura que parezca toda hecha en los años 60. I don't do an architecture that it's that would seem that it was made in 1960. Pero yo veo los dos momentos de intervención. But I see the two times of intervention. Yo veo los dos momentos de intervención, la intervención de los años 60 y del año 2000. The intervention of two moments, which is 1960 and 2000. Quiere decir que cuando yo me pongo, me paro arriba de la tramoya, mirador, Saying that when I go up and see, like under this little light, light, yeah, yo veo la parte construida con el techo de bóveda catalana y el otro con un techo de cercha con terminación en cobre, igualito. Quiere decir, estoy diferenciando las dos intervenciones, los dos tiempos de intervención. I see a roof with the Catalan vogues, and I see both of the interventions, the new and the old intervention. Está la continuidad del ladrillo en los muros. There's the continuity of the walls with the bricks, and Está el hermetismo exterior. the hermetism in the exterior. Está el sentido de calle urbano. The sense of the urban streets, Pero hay cosas completamente diferentes, but there como esa del techo, la estructura del techo y otra. they're very different, like these roof structure. En un corte hecho, por ejemplo, en este caso se ve la bóveda, el teatro y después las nuevas construcciones hechas con cercha. You can see the vogues, then the roofs. You can really appreciate in this. El teatro, que es un teatro pensado para una escuela. This is a theater that we thought about doing it as a school. En el sentido que es un teatro que tiene los métodos, la técnica tradicional de la tramoya. This is a theater that would have the sense of tramoya. Pero también tiene posibilidades para hacer otro tipo de teatro. But there's a possibility of doing other type of architecture.
Por ejemplo, un espacio muy flexible. a very flexible space. Esta terraza, por ejemplo, pueden ser usadas por los actores como por los espectadores. The terrace can be used as the spectators as well as the actors. Quiere decir que en un momento determinado yo puedo tener actores a diferentes niveles, al lado mío, detrás, arriba, abajo. Meaning that I could have the actors on the side, on the back, on the front, any place. El teatro puede ser el teatro a la italiana, quiere decir frontal, The theater could be like the Italian way, meaning in front. pero puede ser también un teatro arena con los espectadores todo alrededor. It could be also a theater like an arena all around with the Después spectators all puedo around. darle una gran profundidad porque aquí está el teatro abierto. I can also give it more of the Open open. theater. It could be more open Bueno, because ahí it's a bien, continuously. Allí tiene una foto que pueden más o menos ver cómo se vería el teatro, ¿no? There, up there you have a photograph that could give you an idea of how the theater would look like. Bien, eso. Eso pasamos a otro proyecto. ¿Hay tiempo? Do we have more time? Bueno, el otro proyecto es el puesto de mando nacional de la agricultura. Puesto de mando nacional de la agricultura. The other project was a place, like a governmental agriculture place. Prácticamente el Ministerio de la Agricultura. It was the Ministry of the Agriculture. Solamente pensado a 40 kilómetros de La Habana. It was only 40 kilometers away from La Habana. Es decir, es una cosa hecha fuera de La Habana, en el campo, It was done outside of the Havana, arriba de una loma. up in a hill. Y yo tenía que trabajar, era un proyecto que tenía que trabajar empleando una nave agropecuaria prefabricada. It was a project that I had to work with prefabricated warehouses. Entonces a mí me preocupaba que estas naves prefabricadas estuvieran, no tuvieran una relación fuerte entre sí y Ah, estuvieran como elemento puesto arriba de esta loma. I was worried that these warehouses wouldn't have a relationship between each other. They would just put on on the hill, on the land, Sí, con comunicaciones muy débiles, ¿no? with very weak communications or Por eso, connections. en la parte de arriba de la dirección, que sí era sin nave prefabricada, The structure up the hill, which was not prefabricated yo structure, tenía que darle una gran privacidad. I had to give it a major privacy. Por eso arranco, la envuelvo con unos muros That's why I enclosed it with walls que después siguen por escalera la nave alrededor de toda, that continue with stairs around each other, creando una comunicación, una expresión muy fuerte creating a communication, a strong expression. Los muros que envuelven la dirección tienen esos huecos correspondientes a la ventana para que puedan mirar para afuera. The walls have these holes where you could have the opportunity to view to the outside. La foto que yo le paso, los slides, son hechos en dos tiempos, aquella época y ahora, ¿no? No, que son fotos, que esta foto, ¿no?, que está muy sucia, con humedad, etcétera, okay. está hecha ahora. La otra todo limpiecita, está hecha aquella The época. first photograph was taken earlier, and this is a later version of the walls. La parte de arriba que yo pude hacer,
con mi proyecto completamente, es naturalmente una parte mucho más que se desarrolla en diferentes niveles. The structure that I worked on, which was in the upstairs, it gets developed in different levels. Entonces, esta escalera, por ejemplo, va a una terraza que era para la llegada de helicóptero. These stairs go up to a terrace, which was used for the helicopter's arrival. Además, este proyecto era un proyecto que el programa se fue desarrollando, construyendo. This was a project that was developed as we were working on it. Sí, a mí me dijeron en principio que eran 5 naves, después fueron 8, después 10, hasta 13. First, I was told it was going to be 3 warehouses, 5, 8, 10. Está hecho la mayoría en hormigón en bruto, ¿no? Hormigón sin repello. Most of it, it's done in bare concrete or cement. Sí, esta es siempre la parte de arriba de dirección, ¿no? This is the upper part. Aquí, como le decía, estos muros van envolviendo y bajando por la escalera y envolviendo todas las demás naves, ¿no? These walls come around and up, enclosing the rest of the structure, the stairs. Inclusive la relación que yo establezco entre las diferentes naves son fuertes porque yo hago como una especie de canales, quiere decir, The relationship that I use between the structures, it's some sort of canals. canales. Sí, es decir, que yo tengo la tierra a 90 centímetros, Meaning that I have the soil or dirt at 90 meters. sí, eso establece relaciones muy fuertes entre las diferentes naves, To establish a very strong relationship between each of the warehouses, evitando ese peligro que yo hablaba en principio. Y esta es una última visión de esta es la nave que tiene esa ventilación porque es la planta eléctrica. This is the last vision. This is the last of the warehouses with a lot of openings because it had an electrical space. Or yeah. Sí, eso es un proyecto que habría que caminarlo mucho porque es muy complejo. This is a very large project that you have to walk through. It's a very complex project. Y la diapositiva que yo le paso pueden dar solamente una idea de todo el conjunto. And these slides can only give you some idea. Después aquí había otra experiencia que yo tuve que para mí fue interesante, es la escenografía teatral fundamentalmente para danza contemporánea. This is another experience that I had, which was the stage that I worked on in the theater. En este caso, al hacer una escenografía, yo me puse a considerar la diferencia entre el espacio arquitectónico y escenográfico. To create a stage, I had to think about between the difference of architecture and the stage management. Es decir, que el espacio arquitectónico es un espacio vivible las 24 horas, un espacio vivible. Vivible. The architecture, it's a space where you live 24 hours a day. El espacio teatral es un espacio que yo no penetro y que tiene que ser válido por media hora, una hora, ¿no? And the stage is just a place where you can use only for an hour, half an hour. Además, la escenografía en este caso para danza, yo me puse a analizar el lenguaje de la danza, que es un lenguaje nunca explícito.
And for this stage, I had to analyze the dance, which is never very explicit, sugerido. suggested. Y para hacer esta escenografía yo partí de una definición del espacio que dan lo físico. And for this stage, Una definición que dan lo físico sobre espacio. I made a clear definition of this space, just leaving it as a physical. Es decir, lo físico dice que el espacio es la relación de posición de los cuerpos. Meaning that the physical is a position of the bodies. Es decir, que yo veo un espacio To say that I see a space, y yo lo percibo de una determinada forma con una disposición determinada que tenga los cuerpos que está en él. and I perceive it as the way, the location of the bodies. Si yo cambio la disposición de esos cuerpos, es decir, la relación de posición, If I change the position, that relationship with position, entonces el espacio también cambia. then the space also changes. A partir de este criterio, yo que tenía que hacer 16 cambios en media hora, I had to make 16 changes after this criteria. yo puse una serie de elementos de paralelepípedo con base cuadrada I used several elements. sí, Okay, go ahead. y lo iba subiendo y bajando, conformando diferentes espacios. I was lifting and lowering as to create a different space. Yo tenía espacios que podían ser alegres, podían ser tristes, I had, dramáticos. I had a space where it could be used as a happy space, a sad space, Y todo esto en función de la posición que tenían los and all of this, it's related with the position diferentes that elementos, ¿no? the elements had. Eso, además, era una experiencia espacial muy interesante It was a porque, special experience, spatial. porque era bajo los ojos de los mismos espectadores, que es decir, subir y bajar en fracciones de segundo, Because it was an expectation in front of the audience, meaning lifting and lowering. eran cambios en que los espectadores participaban. Changes where the spectators were participants. Y esto naturalmente complementado por las luces, la dirección y las luces y el color de las luces mismas. This was also a complement with the lighting. Otra escenografía que era la escenografía llamada Dédalo o Laberinto. The other stage that it was called maze, Dédalo, Laberinto. that labyrinth maze. Y yo tenía que dar el sentido del encierro, del enclaustramiento, I had to give it a sense of being enclosed, la situación dramática de la no salida, the drama of the no out, way out, pero teniendo la cuarta pared, esa de los espectadores, abierta. but having the fourth wall to the spectators open. Eso yo lo logré haciendo un plano inclinado con fuga, I was able to create this with a plan, creating a escape. que estaba arriba del espectador They was on como, top of the spectator, sí, como algo, como una pesadilla, like a nightmare, nightmare. like a nightmare. Mhm. Y las luces podían acentuar todo lo espacio y lo vericueto que había dentro del laberinto. And the lights could actually hit all of the spaces there were in the maze. Tenía en el piso era prácticamente una reflexión especular del techo.
The floor was just a speculation of what was on the top. Y era donde se movían los espectadores, los bailarines. And that was a space where the dancers moved around. Hacían parte de unos cubos que estaban dentro de la platea, de manera que los espectadores se encontraban en medio de la escenografía. This was a cubic space where the spectators also were part of the stage. Es decir, esta es una experiencia aparte de la arquitectura, pero que fue interesante, solamente que no siguió por la economía de Cuba. This was a different experience from the architecture, which I did not continue because of the economy in Cuba. Sí, yo llegué en la escenografía a un gran minimalismo debido a las circunstancias. I came to the stage with a very Minimalismo. minimalism. Pero después prácticamente no se pudo hacer ni eso porque la escenografía que se hace ahora es prácticamente inexistente. Then later I was not even able to continue with that because the type of stage that it's done these days Sí, un gran telón negro is just like a black curtain, y todo juego de luces nada más. and it's just to play with the lights. Bueno, como último trabajo, le voy a presentar la cafetería de A Prado y Neptuno. For the last project, I'm going to present a coffee shop that is called A Prado y Neptuno. Aquí está el Prado, este es el portal de Prado y ese es Neptuno. This is the Prado portal, and then you have Neptune on the left. Entonces tengo la entrada al restaurante aquí, la entrada a la cafetería por Neptuno. I have the entrance to the coffee shop and to the restaurant through Neptuno. Los dos comunican, They both communicate, aquí tengo el bar. and then I have the bar. Claro, aquí no está en esta planta representado la cocina, los almacenes y todo lo demás. In this drawing, I don't have detailed the kitchen, the warehouse, and El restaurante, yo quería que el restaurante no se viera este gran espacio para 100 personas comiendo, quería que se subdividirlo en diferentes experiencias. I didn't want the restaurant just to be a big space where you could see 100 people having dinner. I wanted a different experience where I would play with the different spaces. Por eso yo hice un falso techo que era una cercha de madera I made a fake roof, which Me acuerdo, was sí, a truss. de madera, de manera Wood que truss. yo tenía tres formas diferentes de ver el techo originario. And then I would have 3 ways of viewing the original roof. En un caso, por ejemplo, aquí yo veía directamente el techo originario. In this space, I would look directly into the original roof. Donde estaban la cercha, veía el techo a través de un acrílico verde. Where the truss was, I would see in acrylic green. Y después había una parte plana en que prácticamente no tenía visibilidad con el techo originario. And then there was a flat roof where I didn't have any, the original roof was not visible. Eso hacía que yo el espacio del restaurante lo captaba por diferentes experiencias sucesivas. This way I would be able to look into the roof in 3 different times, successive times. Este caso son la mesa que están más cerca a la ventana. In this case, the tables that are closer to the windows.
y en este caso yo veo el techo originario. In this case, I see the original roof. Después aquí hay una cosa que naturalmente yo tengo que tomar yo tomé en consideración una serie de factores que encontraba en la arquitectura cubana. Here, I took in consideration many factors that belong to the Cuban architecture. Por ejemplo, el juego de las luces es muy interesante en el trópico, como hay luces directas, luz indirecta. One of the things is that how the light plays. You have direct light, indirect light. Tamizada a través de cristales de colores. And the way it's reflected through color glass. Y yo quise retomar toda una serie de esta constante de la arquitectura. I wanted to use some of this constant architecture, Naturalmente con otro criterio. naturally view with a different criteria. Es bastante común que en La Habana se hagan arquitectura que no tiene nada que ver con Cuba. It's very common in Cuba that there would be architecture that has nothing to do with Cuba. Esto porque son empresas extranjeras o inmobiliarias. This is because it's a real estate or is just outside companies. Sí, que vienen e imponen el proyecto. They come and impose the project. Que puede estar bien para Cuba como para Bahamas o Cancún o cualquier lado. That it could be good for Cuba or Bahamas or any other place. Y no saben absolutamente nada del país. And they have no idea of what Cuba or the country is. Para mí esto es prácticamente como un colonialismo cultural en que uno impone unas cosas sin tomar en cuenta lo que el país le puede dar. This is just something that it's been imposed culturally when you don't know what the country has to offer. Ahora, hay una cosa que quería decir con respecto al proyecto, ¿no? There's something I wanted to mention about related to the project. El proyecto yo lo veo siempre con un proceso de análisis, síntesis sucesivo. I see the project as a analysis synthetic Sucesivo. Hasta llegar al proyecto que sería la síntesis final. to get to the final project, which would be the final synthesis. Es decir, que en principio yo analizo determinadas unas cosas. First, I analyze certain things. No puedo analizarla toda la vez porque en la arquitectura es muy compleja. I cannot study everything at the same time because the architecture is very Entonces complex. analizo una serie de cosas, pocas cosas, y llego a una conclusión que se puede llamar croquis, ¿no? I analyze certain things that at the end you can call it like Croquis, sketch. a sketch. Después analizo más cosas y llego al proyecto, al anteproyecto, digamos. Then I do another study or analyze other things, and then I come to the conclusion of the project. Y así voy analizando más cosas y llegando cada vez a conclusiones más complejas hasta el final, que es el proyecto terminado. And this is how I come to the final project by concluding and studying different things. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo hago más rico hago el análisis, más rica será la síntesis. Why do I mention this? It's because if I make the sketch rich, then that means that the synthesis will be even more richer. Dicho en otra palabra, si yo analizo muchas cosas de Cuba, Say in other words that if I analyze Cuba,
el sentido de decorativismo, la luz. and the sense of the decorative and the lighting. Analizo el contexto inmediato, I analyzed the immediate context. el contexto inmediato, quiere decir más lejano, El, ¿qué, perdón? el contexto más lejano, la arquitectura cubana en general. Just the architecture, the Havana architecture in general. Considero materiales, idiosincrasia, I economía. I take in consideration the economy, Economía, economy, materiales. materials. A través enriqueciendo el análisis, enriquezco mi proyecto. By enriching the analysis, I enrich also my project. Yo me inserto en la realidad cubana. I insert myself in the reality in Cuba. No impongo una cultura desde afuera. I don't impose a different culture from the outside. En ese proceso yo también me enriquezco. In that process, I also enrich myself. Aquí ejemplos de cómo el decorativismo This is some examples of the decorative. sí, tomé unas cosas acaso, pero en reja, la manera de enchapar, I took some in consideration, which was the gates and enchapar de revestir muros, ¿no? Revestir muro, los muros exteriores, interiores, ¿no? Con azulejo, con otra cosa. to like patch the walls with tiled. Y bueno, estos son murales que yo no le dije que los murales que están entre una ventana y otra. These are murals that are between windows. Que los murales se refieren a un poco la historia de esta esquina de Prado y Neptuno, que es bastante famoso. And this is just like to just make a note of the history of these two streets, Prado y Neptuno. Es famosa, entre otras cosas, por La Engañadora, que es una canción, la primera canción que lanza el cha-cha-cha. It's also known because of the first song that was called La Engañadora, the first song of the cha-cha-cha. Entonces, La Engañadora, si ustedes no la conocen, era prácticamente de una mujer que se ponía relleno para parecer más atractiva. And the story of this woman, La Engañadora, it's somebody who used to put fillings in her private parts to seem more attractive Hasta un día que la descubre. until the day that she was discovered. Otro mural, esto está hecho con computadora, con pegatina en computadora. Another mural, this is just made out of out of a computer. Eso se refiere a la intervención que hice yo en el 98. Aquí no se ve completo el mural. This refers to the intervention that I worked on in 1998, which you cannot appreciate. Entonces, Well. a partir de una foto que yo tenía, eso soy yo a 20 años, y este es Wright, cuando That's- vino Wright, That's me 20 years ago, and right? sí, yo mandé a completar esta foto con toda una serie de personajes que están presentes en esta intervención que hice. I completed this drawing with other people who were involved in this intervention that I worked on. Es decir, que está Philip Stark, está Liechtenstein, Wright, Macintosh, To say that all of those people that's mentioned are y there. aquí está Scarpa, que está presente para mí siempre en todo lo que yo hago. And then there we have Scarpa, who is present in everything that I do. Como una especie de retrato de familia. It's like some sort of family picture. Bueno, este es el bar con esa
por ejemplo, esa atmósfera mágica que yo le decía que hay en muchas casas, This is the bar with that magical atmosphere that I en un talked momento about. determinado, cuando el sol va en este sentido, When the sun hits front, I guess, que tiñe todo de rojo prácticamente la atmósfera. it covers the entire atmosphere by this color red. A través de esta puerta, el restaurante comunica con el bar. Through this door, the bar communicates to the bar. El bar es completamente diferente, The bar is totally different, pero tiene la continuidad con el restaurante dada por la cercha de madera. but it has this continuity given by the truss. Yo digo completamente diferente porque la silla y la mesa, en vez que de Macintosh, son de Finistar. Because why I say different, it's because instead of having the chairs and tables of Macintosh, we have Philips Stein. En vez que la lámpara verde, Instead of que the yo puse, green lamp that I yo use, tengo spot. I have spotlights. En vez que lo mural hecho con pegatina, tengo un mural hecho con neón. Instead of the computer mural, I have the neon También el color murals. de la pared es un morado, en el otro caso era un color verde hoja seca. The color in the walls, it's also very different. The other one was green, like leaf color. Aquí Finistar que con la silla que yo empleé. Philip Stark with the chair that I used. Y aquí, bueno, ustedes ven cómo era el acrílico verde que yo le hablaba anteriormente, pero no había una foto que lo representaba. Here you can appreciate the acrylic green that I talked about. I had not shown you a photograph of it. Y aquí, a través de esta foto, usted puede ver la contraposición de los dos ambientes, la silla Finistar con la de Macintosh, las luces con las otras luces. Here you can see the contrast between the two spaces. The lights, the different lighting, the colors, the chairs, the furniture, Y la unidad dada por la continuidad de la cercha. and that continuity that it's given by the truss. Aquí ven también la atmósfera mágica de que yo le hablaba, que presente en muchas casas cubanas. This is the magical atmosphere that I was talking about earlier that you have in the Cuban homes. En este caso, dada por las luces del mural de neón. And here the light is given by the neon lights. Y aquí quería enseñarles los baños. And these are the En este bathrooms. caso, en vez que emplear el muñequito que se ve en todos los baños de la mujer y del hombre, yo usé un cuadro de Liechtenstein. Instead of using just the common boy and girl sign, I use some Liechtenstein photographs or paintings. Que después esa misma reproducción la puse en la pared, esta que separa el inodoro del resto. The same. ¿Eh? La pared, La lo que está the en la puerta, reproduction. lo reproduje en toda la pared que separa el inodoro del resto del I baño. reproduce the same wall that it's dividing the toilet with the rest of the bathroom. Otra cosa, hice el techo a la altura de la puerta, porque muchas veces uno en el ambiente del inodoro tiene un techo muy alto que a mí personalmente no me gusta. I also did the roof, the ceiling, the same level as the doors. I personally don't like to have the space in the toilet taller or higher than the rest of the space. Pero si yo hubiera llevado el techo completo a la altura de una puerta, hubiera sido muy opresivo. But if I had used the entire space, the same size as the door, it would be a tight space. Por eso que yo puse esta pirámide que tiene tres finalidades. That's why I use this pyramid that has three meanings.
Uno es de levantar, de dar un espacio más alto. One is to give a much higher space. Otro de crear una luz ambiente. The other to create a Y otro light es space, Y otro es ambience. por la extracción de los olores. And the other one is to distract from odors. Entonces ustedes ven que yo tengo la... ¿sí? Ya. Apparently we only have a little bit more time, so, Nada más tenemos un poquito más de tiempo. Ya. think about how we should maybe start to close. Que si puede pensar en ya cómo podamos concluir. Sí, ya termino con esto. Okay, I'll be finished. Entonces quería decir simplemente que la reproducción de Liechtenstein, pequeña la puerta, se ocupa toda la pared adentro y después se multiplica con el espejo. The reproduction of Lipinski with ¿de quién? Lipskin? Okay. Lipinski with the continued walls, glass walls. Esto era una foto para enseñar cómo muchas veces los arquitectos le cambian las cosas, como en este caso, a mí me cambiaron la puerta, pusieron puerta corredera que no se ve, y bueno, eso es uno de los tantos ejemplos de cómo las cosas se modifican desgraciadamente peores. This is just an example of how sometimes our architecture gets modified by other people. Bueno, lo mismo que hablé pasa en el caso del baño de los hombres. The same thing happens in the male's bathroom. Bueno, aquí nada, era como era antes de mi intervención de la esquina esta. This is before my intervention. Bueno, lo In the único que corner. faltaría, está en el otro casete, es como yo hice la... No, ya se acabó. Lo único que faltaba era la fachada nueva. ¿no? He just has like 5 more slides on the other carousel to show the front. Ya. Very generous of your time tonight. We weren't quite expecting that. Que han sido muy gen- Permission, we'd actually like to open it up to questions from the audience. Ajá, dice que han sido muy apreciativos con su tiempo, pero que ya ahorita quieren abrirlo a la audiencia para ¿Qué? que ya ahorita Sí. lo que quieren es abrirlo a la audiencia. Que ya es- Yo quisiera subrayar que yo escogí 4 cosas diferentes de todo lo que yo hice en estos 40 años. I Que just me parece que cada una puede dar pie para una discusión. ¿no? He said that I just wanted to show 4 of my projects so that we could have a discussion later. Don Robert, lo están mostrando, se lo puede hacer rápido nada más. Sí, bueno, aquí ustedes han visto cómo estaba anteriormente, entonces volví con la cosa decorativa. Here I came back with the decoration. Entonces subrayé la puerta con ese elemento a 45 grados. I pointed out, ¿la qué, perdón? No la entendí. Este elemento sí, 45 grados. I con pointed el out the logotipo 45 angle sí, con el logotipo de restaurante. with the logo of the restaurant. Y de noche se ve esto que ilumina a la puerta. During the night, then you can see how it's lit up, line up. Ya. Gracias.
He said that for him, he thought it was not possible to cut some things because then it wouldn't be that easy to start like a dialogue or communication. And Antes, Ricardo Porro en Estados Unidos lectura y dice, busca un nuevo movimiento, se llama mulata. should I translate it? Un movimiento que represente la cultura cubana, afrocubana. Entonces, ¿qué tú piensas a eso? Es como proyectos tempranos en la escuela. When Porro was here, he mentioned something about that he worked with the movement of the black woman, with the movement. Okay. Ricardo Porro came and lectured and spoke of his conscious effort towards finding movement in the architecture at the time of the School of the Arts that were shown. The three architects, Granati, Guattari, and Swan. At that time, they were young, and he was looking for an architecture that represented Cuba. That was not modern, that was not African, that was Afro-Cuban, or Mulata. He called it Mulata architecture. And the question is, does he subscribe to Ricardo's conscious effort? Dice que cuando el señor Porro vino aquí, él dijo que él se quería enfocar en algo que fuera típico de Cuba y a él se le ocurrió como el movimiento de la cubana, de la afrocubana. Entonces él como en cierta manera quiso caracterizar, quiso como caracterizar su arquitectura, lo que hizo en las escuelas con ese movimiento de la cubana. ¿Usted qué podría decir que usted le hizo pensar o cómo realizó su arquitectura en las escuelas? La mía. Ajá, en su escuela de drama. Bueno, yo le dije que la Escuela de Arte Escénica, ¿no?, nace del concepto que el teatro es un trabajo de equipo y lleva por todo una pequeña comunidad alrededor del teatro. Basically, he thought about the theater being a small community. He saw that in a theater, it should be a place where everybody, it's a team, basically where everybody works together. So that's basically what he had in mind when he worked on the School of Drama. Sí, que Porro, por ejemplo, habla, ¿no?, habla de la sensualidad cubana, habla del barroquismo que está en la tradición. Mhm. Y bueno, son otros puntos de referencia. Porras talks about, sensuality and other points of, of Cuba at that time. Sí, entonces, pregunta si él quería saber algo más sobre lo que yo pensé haciendo la escuela. Do you want to know something else about what he thought? Mhm. O sea que el señor Porro básicamente se enfocó en algo que fuera realmente cubano, como en este caso que le llamó mulata, porque eso es auténtico cubano, que si usted se enfocó en algo que fuese, que tuviera una relación cubana o en este caso la historia de Scarpa, o qué fue exactamente en lo que usted En ese caso, se enfocó. yo con respecto a Cuba, fundamentalmente lo que a mí yo tomé en cuenta es el problema del clima. He just took in consideration the climate in Cuba. Sí, fundamentalmente, porque
fundamentally. Después el tema mismo me sugirió cosas, ¿no? Then the title itself suggested other things. Sí, en Garati también se puede decir que hizo la escuela de ballet pensando a cierta villa romana y cosas así. ¿En cierta qué, perdón? ¿Eh? ¿En cierta qué? Villa, casa, grande. In Victorio's case, he took in consideration like a villa to do his project, to realize his project. It shows that his project is almost urbane in his project stands out from the others. And one of the spaces were between Rome and what's the other buildings that happens inside. Porque la de usted es más como una comunidad urbana, con esos espacios hacia afuera, siendo que los demás estaban como más encerrados. Sí, más cerrado, lo expliqué porque ahora no. A veces han hablado de ¿no? si en la organización de esta escuela hay influencia de ciertas ciudades medievales o de Venecia misma, y que eso no es mi propósito. There were some comments about whether he wanted to give this aspect of medieval cities, but that was not his intention. Sí, el carácter urbano nace por las otras consideraciones que yo hice. Yeah, the urbanism was just born of other projects that he worked on.